Bueno, ahí estamos grabando. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Realty Talks. Quiero darle la bienvenida a Herman, un colega, un comunicador, un docente. No lo tuve de docente en la universidad, pero escuchándolo deduzco que es un gran comunicador para las clases. Así que bueno, Bueno, algún día participaré. comunicador no sé. Bienvenido. Gracias, che. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Yo los venía siguiendo, estas charlas que tenés, así que me hayas invitado a mí es un placer, está buenísimo. Siempre agrega mucho el tener charlas, el hablar. Yo soy un gran propulsor o incitador a que la gente hable, que hablando descubrimos una cantidad de cosas que no tenemos otra forma de descubrir, mucho menos a través de medios digitales escritos, mensajes de voz, posts de Twitter, etcétera, etcétera. Muchas veces esas cosas llevan más a las posiciones extremas que a encontrar los puntos de contacto y los puntos de encuentro y de descubrimiento, ¿no? Me parece que tus charlas son puntos de descubrimiento. No te diría que soy un comunicador, pero que sí que siempre me gustó la docencia. La verdad que por más que nunca quise hacer una carrera en la docencia, nunca fue mi intención, y nunca la hice en sí misma. La verdad que desde que terminé la facultad en el año 88, nunca dejé de dar clase. Estuve siempre dando clase en todo momento, salvo en algún momento que hice un posgrado, que entonces no tenía tiempo de hacer las dos cosas. Es algo que me gusta muchísimo. Creo que es algo en la familia, porque a mis hermanos también les gusta mucho el participar en entornos académicos, sobre todo ambientes de discusión, de charla. eh, y bueno, que eso de alguna manera se note en el resto de la actividad que hago está bueno, ¿no? Porque para mí es algo muy importante que me nutre un montón y que me motiva a cada vez ir un poquito más allá. Te entiendo lo que decís. Me acabo de sumar a partir de este cuatrimestre que empezó hace un par de semanas como docente en UADE. Ujú. Y, y encuentro esto, la dinámica, el conocer nuevos, los estudiantes que están en la carrera con sus inquietudes, con sus formas de ver cosas desde otro lado, que nosotros que estamos tan adentro de los negocios muchas veces la tenemos sesgada del día a día, ¿no? Y te traen una mirada fresca, che, ¿por qué no lo miramos por acá? O ¿por qué esto no es? Y dices, che, tiene una punta, se puede trabajar. Tal vez hay alguna razón más de fondo, pero está bueno. La verdad es que eso lo encontrás, como decís vos, en el ambiente académico. Sí, y a veces no es necesariamente que el estudiante o el alumno o la persona que está tomando el programa, la verdad que yo doy clase en la DITEL hace 20 años en educación ejecutiva, hay gente que ya tiene mínimo 10 años de experiencia profesional. Entonces son colegas en cierto punto, la verdad que no son alumnos en el sentido estricto de la palabra. Y no es que necesariamente digan algo que en sí mismo te muestre un camino diferente. A veces lo hacen, otras veces no. Pero el mero hecho de tener que ponerse en posición de discutir desde tu punto de vista el por qué eso no, y el por qué hay otra opción que sí, y el poder plantear las preguntas que esa postura suscita, me parece que es súper enriquecedor. A mí me ayuda un montón y me mantiene muy activo y muy interesado en nuestra disciplina o en el trabajo que hago. Buenísimo, hermano. Bueno, con esta presentación, con esta entrada en calor, eh, te hago una pregunta con la que iniciamos habitualmente estos vivos, y es, ¿quién es Herman? Algo nos contaste, pero bueno, ¿quién es Herman? ¿Cómo llegó al negocio inmobiliario, al negocio de desarrollo inmobiliario? Sé que vos venís más del lado comercial, pero bueno, contanos un poquito de eso. Mira, vos viste que hay alguna gente que está en nuestra industria y que estudió arquitectura, y entonces a veces se presentan como ex arquitectos, o que la gente le dice, bueno, vos sos un ex arquitecto, o cosas por el estilo. Yo, mira, generalmente no me enojo. Quienes me conocen saben que es rarísimo que tenga algún viso de enojo cuando estoy con otra gente. Pero que me digan que no soy arquitecto me enoja un poco. Trato de ocultarlo, trato de meterlo para adentro y manifestarlo de una forma un poco más agradable, que no despierte un problema. Pero la verdad es que yo me considero un arquitecto. Eh, y me formé en la arquitectura, mi padre era arquitecto, yo soy arquitecto, y creo que mi formación, desde el punto de vista profesional, ¿no? Mi formación es la formación de un arquitecto, y que no,
que ha pensado que en su carrera hacer proyecto y dirección de obra, que es la práctica tradicional de la arquitectura, no era lo único que podía hacer, y que entonces aplica ese conocimiento que fue tomando de la arquitectura, por ejemplo, de la comprensión conceptual de los temas, de la gestión por proyectos, de la integración de equipos diversos, bueno, y un montón de otras características, y del gusto por el orden, ¿no? De encontrar el orden en las cosas. ¿Cuál es el orden que tiene algo? Es algo que muchas veces no es evidente. De encontrar cuál es el concepto atrás de algo. Bueno, esas son prácticas que a mi juicio son muy profundas de la formación de un arquitecto y que la aplico a un montón de otras cosas, ¿no? Y entre ellas los negocios inmobiliarios o todas las actividades que tienen que ver con el mundo inmobiliario, que son muy diversas. Yo la verdad que hice varias cosas y si bien me especialicé mucho en el real estate corporativo, o sea, el real estate de Ujú. las empresas, y ese es el lugar eh, donde tengo más profundidad y más diversidad de conocimiento. La verdad que también hice un montón de otras cosas y creo que puedo hablar de otras cosas, pero siempre con esta mirada de la formación de arquitecto, ¿no? De la base del arquitecto, que mamé desde muy chiquito, porque, por ejemplo, mis recuerdos más antiguos, a los 3 4 años, era ir un sábado a la mañana a la obra con mi papá y saltar los charcos y meterme en la pila de En, arena. lo- No sé en de las dónde. bases en los pozos de las bases. Mi papá trabajaba en Avellaneda, la tierra en Avellaneda es muy blanda, y Ok, entonces hacían pilotajes y ok. se piloteaba para poder fundar, no se hacían tantos pozos de base. Y entonces lo que hacían era, compraban había unos pilotes de hormigón premoldeados, que ya venían a la Sí, obra, costaban todo de costado, después se los hincaban. hincaban. No, y había un martillo Sí, neumático sí, que sí, hincado. sacaba desde arriba, y hubo un par de viejitas que se murieron de casas vecinas por los golpes de ese martillo que eran tremendos. A lo mejor tenía durante 15 días el martillo neumático golpeándote al lado. Así que más pilotes que pozo de base. Pero bueno, eso, en lo profesional es la formación de arquitecto aplicada a un montón de otras cosas. Y en lo personal, bueno, qué sé yo, de mi familia, mis 2 hijos, un hijo de 22 años, un hijo de 15, y mis hermanos, mi madre y toda la familia extendida que la quiero tanto. Bien, hermano. O sea que hiciste el comentario de 3 años en la obra y me transportaste a una época parecida a la mía. Y te preguntaba el pozo de las bases porque hace unos 10 años, 10, un poco más, eh, estaba haciendo la carrera y me incorporé a trabajar con mi padre y fuimos a una obra y el dueño de la obra, una fábrica, ¿no? Y el dueño de la fábrica me dice, ¿vos sabés dónde estás? No. ¿Vos no te acordás de la obra de los pozos? Y me lo quedé mirando, claro, era una obra, era un galpón que habíamos hecho hacía, no sé, para ese momento, 25 años tal vez, en los años 80, a principios de los 80, y era esto, ¿no? Íbamos con mi hermano el sábado a la obra a meternos a los pozos de las bases a jugar. Y memorias que Bueno, son muy... es así, mi primera obra fue en el año 1986, yo todavía no estaba recibido. No, no me preguntes acerca de licencia profesional o esas Ah, cosas bueno. porque es una pregunta que no sé, no hay que Son hacer. nimiedades, son detalles. Era justamente una fábrica en Colonia y Amancio Alcorta, a media cuadra de la cancha de Huracán, la fábrica de radiadores Peisa, que después, bueno, que Sí. tanto tiempo siguen estando, creo, y que creo que son líderes de mercado. Y entonces hacíamos justamente los pozos de las bases, que eran unos pozos muy grandes, y lo llevaba mi padre, que tengo mucho el recuerdo de que se metía dentro del pozo y tocaba la tierra para ver si había suficiente tosca y se daba cuenta en esta cuestión Al tacto. sensible de tocarlo al tacto, cuánta tosca había y si era un nivel apropiado para fundar o había que ir un poco más hondo. Y bueno, son cosas que te marcan. Vos fíjate, ¿qué es lo que uno aprende? Yo me acuerdo mucho de esa imagen de mi padre arrodillándose a tocar la tierra. Era algo que hacía también con la mezcla. Había un pastón ahí, se arrodillaba y con las manos tocaba el pastón. Y lo relaciono mucho con la humildad que hay que tener frente a las cosas. Que al final no somos nada en cierto punto, ¿no? O sea, a veces cuando escucho a cualquier jugador de mercado hablar de una manera más presuntuosa, ¿no? Un poco más pagado de sí mismo, muy seguros de lo que saben, me viene un poco esa imagen de mi padre que
se arrodillaba frente al pastón y tocaba, y de alguna manera estaba diciendo, bueno, la verdad está acá, ¿no? La verdad no soy yo, la verdad es si acá hay suficiente cemento, ¿no? Un comentario similar me hacía hace poco Juan Misieli, Juan Manuel, Sí. que estuvimos con él en uno de mis podcasts, que me contaba que su padre, que también era arquitecto, le decía, tu mejor aliado es la obra, ¿no? Es decir, uno no es tan importante, uno necesita ese aliado, necesita de ese otro lado, y hay que mirarlo con humildad. Sí, sí, a ver, te agrego un comentario. Hacemos obras que nos van a sobrevivir a nosotros, a cualquier edificio que hacemos nosotros, digo, van a hacer, hacemos obras para 70, 80, 100 años. Ninguno de nosotros, la lógica diría que no estaríamos acá. Entonces hay que estar, hay que entenderlo eso, hay que hacer cosas que nos superen. No Sí. quiero, no quiero hacer de esto un homenaje a mi padre, pero te voy a contar una historia más que lo involucra y que está en un libro en el cual Damián Tabacman me invitó a participar, que es el libro tan bueno y que usamos tanto en las clases, que se llama De arquitecto a desarrollador, ¿no? Uh-huh. Y bueno, escribí un capítulo acerca de la práctica del desarrollador y empezaba contando esta anécdota de mi padre, que un día salió tarde de la oficina con su contador, se había quedado trabajando hasta tarde con el contador, como te dije, éramos de Avellaneda, entonces sale y el contador le pide que lo acerque en el auto hacia su casa, entonces se suben al auto y empiezan a andar por Avenida Mitre, y bueno, mi padre había construido muchos edificios ahí, ¿no? Había varios edificios a lo largo de Avenida Mitre eh, hechos por él. Y entonces en un momento el contador, que era un tipo muy parco, que hablaba poco, que muy medido, le dice, ustedes los arquitectos tienen una suerte bárbara. Mi papá le pregunta, ¿por qué tenemos una suerte bárbara? Y le dice, bueno, miren, yo hace 30 años que trabajo de contador. Y todo lo que tengo son papelitos, 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 más papelitos. Ustedes tienen estos edificios que pasan y se los muestran a sus hijos. Eh, y bueno, yo cuando, quizá no como arquitecto, pero sí trabajando en proyectos que son visibles, ¿no? Uno que me acuerdo mucho es el edificio de la torre de oficinas de Coca-Cola, ahí al lado del Polo Sí. 2, que yo participé mucho en ese proyecto y, bueno, ayudé a que se pueda llevar a la práctica de muchas maneras. Entonces, cuando pasamos por ahí y le digo a mis hijos, bueno, mira, esto es algo en lo cual yo tuve algo que ver, lo siento como un privilegio. Bien. Sí, sí, lo comparto. He vivido experiencias parecidas. Me acuerdo de una vuelta saliendo de Aeroparque, volando a Iguazú con mi nene y de repente pasamos por Cuartier San Telmo. Yo Ujú. cuando volví a vivir a Argentina hice una serie de trabajos para Argencons, entre los cuales estuvo San Telmo, y me acuerdo con mi nene y le dije, mirá, ahí trabajó papá. Claro, y era un edificio que es una zona baja, sobresale mucho, es fácil identificarlo. Claro, claro. Es cierto, pero no soy arquitecto, pero bueno, entiendo lo que hablas. Mm. Yo vengo del otro lado, vengo de la ingeniería, de los primos. Está muy bien. Herman, a ver, te agradezco esta introducción interesantísima, con tanta historia personal. Si te parece, tengo acá 3 temas que me gustaría discutir con vos, conversar con vos. Como decías, sos una persona que viene mucho del real estate corporativo, laburaste mucho tiempo ahí. Yo hice algunas cosas chiquititas para corporativo, estoy mucho más enfocado en vivienda, pero hay un tema del corporativo que siempre me asombró en Argentina, calculo que puede tener que ver con los vaivenes de nuestra economía, pero yo noto una falencia en el real estate, especialmente se ven los corporativos o en las inversiones para grandes fondos, donde veo que no hay operadores. Y ahí empiezo a pensar, no hay operadores que trabajen en el real estate porque no tenemos capacidades, no lo creo. No tenemos porque no hay negocios, o no hay negocios porque eh, no hay negocios porque no hay operadores. No sé, me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, la verdad que se ve que leíste mi cuenta de LinkedIn, porque es uno de mis temas favoritos de los últimos 6 meses, y para mí son los últimos 6 meses. Sinceramente, yo nunca había reflexionado sobre esto. Tuve algunas experiencias recientes que me hicieron empezar a pensar más profundamente. Eh, y te voy a decir, lo primero de todo es no tenemos o tenemos muy pocos, porque en el mundo hay muy pocos. Porque
la idea de que exista, de que la forma de estructurar los negocios inmobiliarios en muchas áreas, en muchos sectores, sea utilizando operadores, es algo muy nuevo. Vos me dirás, no, operadores hubo siempre. Te digo, sí, operadores hubo siempre y hubo una cantidad de industrias donde se maneja hace mucho tiempo con operadores. La industria hotelera es una industria muy, muy conocida, que hace mucho que trabaja con operadores, al punto que todas las marcas, bueno, todas no, sobre todo las marcas americanas que conocemos y las banderas americanas que conocemos, hace muchos años que ya no tienen más ninguna clase de activo, ¿no? Nada, no tienen nada, y muchas veces no tienen, fíjate, a veces no tienen ni siquiera operador, ni siquiera operación misma, propia. Ponen los estándares para que vaya uno y opere bajo esos estándares una propiedad de terceros. O sea, ¿cómo era antes, cómo era en 1970 un hotel de Hilton? Bueno, el edificio, el dueño era Hilton, los empleados que trabajaban ahí operándolos eran Hilton, y la definición de la marca, la definición del servicio, la definición de la calidad, etcétera, de Hilton. Lo primero que hicieron fue desprenderse de los edificios. Progresivamente Hilton, por decirte una marca cualquiera, fue desprendiéndose de sus edificios con contratos diversos, a veces generalmente relacionados con el éxito de la operación, a lo mejor con algún valor fijo. Y se quedó con la operación y la marca y el manual. Y ahora ya no tienen ni la operación. Ahora ya la operación también es de terceros y solo tiene la marca y el manual. Esto en la industria hotelera se ve muy, muy claramente. En el mundo se ve mucho en la industria de los shopping centers. Los shopping centers en todo el mundo trabajan con operadores, con grandes cadenas de operación. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una muy grande que se llama Simon, ¿no? Pero también se puede ver que un shopping center hoy sea Simon y mañana sea de alguna otra marca, qué sé yo, de Watermark. Y bueno, es porque cambió de operador, ¿no? Poco a poco esto también se fue extendiendo a otros rubros, por ejemplo, al rubro gastronómico dentro del retail. En retail es muy común el rubro gastronómico, cada vez más operadores. Pero ¿qué ha pasado últimamente? Lo que ha pasado es que se ha encontrado la oportunidad de darle una respuesta mucho más certera, mucho más precisa a la demanda. Es decir, la demanda, que antes era algo más genérico, en general, en el rubro inmobiliario, en los últimos tiempos se han encontrado los medios para dar una respuesta más certera. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata de esto? La consecuencia inmediata de esto es que el producto se sofistica, es decir, que cuando hay una demanda que requiere algún requerimiento en particular, el producto se empieza a adaptar, empieza a tener cambios y ajustes para adaptarse a esa demanda. Y muchas veces para saber, primero para saber cuál es ese producto, y segundo, para poder ejecutarlo, para poder operarlo, es necesario alguien que entienda realmente de eso, que entienda de esa demanda y que entienda cómo responderla. Te diría más, no solamente que entienda, que tenga una tesis de cómo hacerlo. Porque esto, la verdad es que no empieza con la demanda, empieza por alguien, una empresa, una organización, una persona, que dice: tengo la tesis de que existe una demanda para tales requerimientos y yo propongo hacer tal producto operado de esta manera. El ejemplo, creo que más famoso en el mundo, es WeWork. La verdad es que siempre existieron las oficinas temporarias. Cuando, qué sé yo, en el año 1995 estaba Regus, vos ibas y alquilabas una oficina temporaria, y había otras así similares, ¿no? Pero Newman encontró algo diferente, ¿no? Newman encontró que había una demanda diferente, una demanda de otra calidad de espacio, una demanda de otra calidad de servicio, una demanda de una construcción de comunidad diferente, y también encontró, y eso por un lado, y por otro lado encontró que cada vez más las organizaciones necesitaban
una cantidad de flexibilidades alrededor de sus oficinas, y una cantidad de tercerización alrededor de sus oficinas, que ellos no podían, que el mercado no les estaba ofreciendo. WeWork, que no es un ejemplo que sale solo en ese momento, pero que bueno, que es quizá el más conocido de todos, es una respuesta a esa demanda. Es Adam Neumann diciendo, yo tengo la tesis de que esto va a resultar bien, y entonces disparó ese modelo de negocios que cuando vino la pandemia y cuando surgió la necesidad de tener mucha más flexibilidad alrededor de ese espacio de trabajo, explotó y hoy es muy prevalente. O sea, hoy ¿cómo se encuentra? En muchas ciudades del mundo, que suponete el espacio flexible o espacio como servicio, Space as a Service, es el 15% de los metros cuadrados totales, 18% de los metros cuadrados totales, pero el que no es Space as a Service tiene vacancias del 15 a 20% y el que es Space as a Service tiene vacancias del 3%. Entonces, existe una demanda muy particular y que a su vez disparó una cantidad de ideas. Entonces, el operador surge como, como el vehículo que permite ejecutar una tesis y obtener los retornos que esa tesis propone. Se ve muy claramente en oficinas, en todo el mundo de oficinas. Hay una movida muy interesante que lideró Silvio Ricciarelli, CBRE, que recientemente compró una empresa llamada Industrious, que justamente es un operador de espacios de terceros para oficinas y que Silvio Ricciarelli, que es la empresa más grande del mundo en este sector, lo está utilizando para promover todo un nuevo área dentro de la empresa. O sea, toda la empresa se organizó alrededor de esa compra. Pero también existen oportunidades o propuestas en un montón de otros segmentos. En el sector de la salud existe una cantidad muy grande de propuestas de este tipo. Trabajando en Brasil tiene un sistema de salud con una cantidad de propuestas muy interesantes. Y cuando estás en high-end, ellos entienden muy bien que existe lo que en la industria sería la línea amarilla, ¿no? Lo que separa un lado del otro. Entonces, de un lado tenés todas las áreas quirúrgicas, las áreas efectivamente de realizar el sistema de salud, de dar atención al paciente. Y después tenés del otro lado la hotelería. Literalmente lo llaman la hotelería, que es una hotelería particular, es una hotelería de cómo atendés a un paciente para que se sienta lo más atendido posible y lo más cómodo posible. Todo el sector de hotelería está manejado por operadores muy específicos de eso. Entonces vos tenés dentro de un hospital la línea amarilla que te separa un sector del otro, ¿sí? Y hay una parte, la parte justamente de hotelería, que está gestionada por operadores específicos que saben muy claramente de eso. Hay otro producto muy interesante que no existiría sin un operador, que se llama co-warehousing, que así como está co-living, o está coworking, está co-warehousing, que es un modelo que surge alrededor del año 17, 18. En Estados Unidos está muy, muy expandido, en Australia está muy expandido, y que tiene que ver con pequeños espacios de depósito o flex para pequeñas y medianas empresas en centros urbanos. Es un modelo muy, muy exitoso, que la verdad que lleva rentabilidades muy interesantes y que solamente puede existir de la mano de operadores que realmente entiendan cómo es, lo planifiquen y lo ejecuten y lo gestionen. El modelo de co-living es un modelo totalmente dependiente de los operadores, ¿no? Y empiezan a surgir otros pequeños nichos de eso. Por ejemplo, el otro día hablaba con una pediatra que se dedica a entender el sistema pediátrico de la ciudad y me dice, es impresionante el poco trabajo que tienen los pediatras, porque bajó mucho la tasa de natalidad en la ciudad de Buenos Aires. No puedo hablar a nivel país, pero en la ciudad de Buenos Aires bajó mucho la tasa de natalidad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, muchas parejas jóvenes, muchas parejas que postergan la paternidad, la maternidad, o que deciden no ser padres, no tener hijos. Una decisión que, qué sé yo, hace 20, 30 años era mucho más radical de lo que es ahora. Hoy es más común. Y muchas de esas parejas, o personas que a lo mejor no están en pareja, deciden tener una mascota. La preferida es el perro. Y entonces empiezan a surgir propiedades para estos
para este grupo particular. Aquel que no tiene un hijo, pero tiene una mascota con quien tiene una relación muy particular, muy cercana, y que tiene que cuidarla y que tiene que darle servicio dentro de un propio edificio. Nuevamente, un modelo que no puede existir sin un operador. Entonces, esto es cada vez más prevalente, nuevamente, por la sofisticación de la demanda, por la posibilidad de responder a esa demanda, y por otro lado empieza a generar en los propietarios y en los inversores inmobiliarios preguntas nuevas y temas a resolver nuevos. Si vos tenés un edificio de oficinas, ¿qué preferís? ¿Tratar de alquilarlo en el mercado a un inquilino que venga, lo alquile, y vos no tengas que hacer nada, si lo alquilaste un día y después cobras renta? ¿O preferís hacer un acuerdo con un operador y que ese operador se ocupe de equiparlo, o que vos tengas que poner plata para equiparlo, que lo gestione y que tengas un porcentaje de lo que ese operador gana? Son preguntas que los dueños de los edificios nunca se hicieron. Exactamente lo mismo con co-living, exactamente igual. Exactamente lo mismo con co-warehousing. Entonces, los operadores no solamente vienen a introducir un valor un valor en la gestión que sube el valor del activo. El operador viene también a hacerle preguntas al dueño de la propiedad que nunca se hizo, y el dueño de la propiedad ya no puede ser más aquella persona pasiva que simplemente un día pone un cartel, al día siguiente lo alquila y después se olvida, ¿no? A mí hoy en día me preocupa si yo veo un edificio en la ciudad de Buenos Aires, cualquiera de cualquier uso, que no tiene considerado la aparición de un operador para alguna parte de la gestión. Lo cual no quiere decir que haya que hacerlo, o a lo mejor no es lo ideal. Pero yo creo que los propietarios tienen que estar preparados para pensar en la inclusión de un operador y en generar valor para esa propiedad de una manera diferente a la cual lo vienen haciendo ahora. Ahora, es espectacular lo que contás. Ahora, lo veo muy representado en los mercados exteriores, mercados grandes, con volumen, con economías que funcionan. Pero ¿cómo lo fomentamos en Argentina? ¿Cómo fomentamos un modelo de co-living cuando yo como desarrollador, cómo fomento, cómo traigo a mis inversores a un modelo de co-living donde no tengo un operador o tengo que ponerme yo como operador y yo no lo sé hacer, lo tengo que aprender y la curva de aprendizaje cuesta plata? Entonces... A ver, yo te diría lo siguiente, generalmente estos negocios no surgen de que un dueño de la propiedad... A ver, si vos sos dueño de la propiedad y querés hacer co-living y no hay un operador de co-living, tenés que hacerlo vos, y muchas veces no querés hacerlo. A veces puedes interesar a alguien, un operador de otra cosa, que lo haga, pero también tenés que creer como dueño de esa propiedad que eso es realmente el mejor uso para esa propiedad en términos de rentabilidad. Mi experiencia es que cuando hay un modelo que trae suficiente rentabilidad, el operador aparece. El tema es que muchas veces en co-living no está claro un modelo que trae una rentabilidad superior. Te diría más, en oficina muchas veces no es claro que un operador vaya a tener una rentabilidad superior, o que vaya a tener una rentabilidad conmensurable con el riesgo que sea superior. Pero agarrar cualquier otro rubro en el cual aparezca claramente la posibilidad de obtener una rentabilidad superior, y de alguna manera yo creo que el operador aparece, porque hay un operador de property management que puede tomarlo y captura ese mercado, captura parte de esa rentabilidad, o porque los propios desarrolladores o inversores lo arman y después hacen un spin-off y lo separan y lo ponen como unidad separada. En fin, de alguna manera eso aparece cuando está el negocio. Entonces muchas veces no está el negocio, y no hay que engañarse tampoco con eso. Yo creo que operador es una forma de obtener una rentabilidad superior. Para eso tenés que tener una tesis que realmente resista y que te dé rentabilidades en relación al riesgo que corres que sean adecuadas. Y eso no necesariamente está. Mira, fíjate los casos de operadores que hay. Un lindo caso es HIT. HIT no empieza como operador. HIT empieza simplemente diciendo: tengo esta oficina
tengo este edificio que lo voy a usar por otra cosa, y ahora lo voy a usar como oficina, y hago una prueba, y pongo espacios temporarios, y me doy cuenta que es un gran negocio. Y sigue como empresa consolidada, operando espacios, y un día se da cuenta que eso es una operación, la separa, y hay otros socios, y hay una especialización en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban las rentabilidades superiores, porque estaba el mercado dispuesto a pagar lo necesario para que exista un operador. Sí, a ver, el caso de HIT, que bueno, que los escuché en el podcast tuyo, ellos cuentan que tienen dos operaciones, dos negocios de operación, uno para contratos de largo término y otro para coworking. Digo, y HIT es una empresa originalmente desarrolladora, es una empresa que hace edificios. Es Alejandro Gaviansi que, con su background de arquitecto y con su perfil de negocios, empieza a desarrollar edificios y desarrolla un primer edificio creo que La Pampa y Miñones, creo que es, o Sucre y Miñones. Y se encuentra con algunos espacios que le dan la oportunidad de experimentar con espacios flexibles, con lo que luego sería coworking, y le va muy bien. Y lo sigue haciendo todo junto hasta que en un momento separa operación sí, de espacios de desarrollo inmobiliario. Entonces tiene por un lado la empresa de desarrollo inmobiliario, los dos lotes que tiene en el Parque de Innovación, por ejemplo, para hacer edificios, y por otro lado tiene una operación de espacios muchas veces de terceros, no de ellos, ok. Ah, que operan. Por ejemplo, hoy, estamos grabando esto en septiembre 25, abren Hit Polo, que es ahí enfrente del hipódromo, debe ser el espacio de coworking más grande que hay, o al menos el más moderno. Pero Hit Polo no es de ellos, es de un tercero, entonces tienen un acuerdo de operación para un espacio de tercero. ¿Por qué pueden hacerlo? Y porque pueden cobrar, porque hay empresas o ocupantes, a veces individuales, que están dispuestos a pagar un valor tal que vale la pena tener una operación y dejarle una rentabilidad superior al dueño y dejarle una rentabilidad superior a HIT. Y a lo mejor si hicieran eso en otro lugar, eso no tendría sentido y entonces no valdría la pena que haya un operador. Hay modelos que tienen rentabilidades más claras, más definidas y superiores. Y hay otros que no sé si es así. Por ejemplo, yo soy bastante escéptico de co-living, bastante escéptico de el potencial que puede tener co-living. Y me parece que hay que pensar muy bien en cuál es el modelo específico, qué es lo compartido y qué no es lo compartido entre los espacios de vivienda que te permite obtener esas rentabilidades. Y cómo hay un gradiente entre vivienda permanente individual y hotel, ¿no? Y el co-living ocupa, está en algún lugar en el medio de todo esto. De acuerdo justo a dónde te ubiques, te puede dar un poco mejor o un poco peor. La gente de Sinergia en Montevideo tiene unas experiencias muy interesantes de co-living, creo que son dignas de mirar y que son un buen ejemplo, pero que todavía no está verificado, yo creo, en ningún lugar del mundo la prevalencia de este modelo, ¿no? Por ahora son pequeñas experiencias, nichos posibles. En espacios flexibles de oficina aprendió muy rápidamente y funciona de maravillas. En cowarehousing aprendió prácticamente en todo el mundo y funciona de maravillas. En otras actividades logísticas a veces también. Entonces, nuevamente, me parece que cuando están las rentabilidades, los operadores aparecen. bueno, Herman, te agradezco con este tema, que la verdad que me parece recontra desafiante y recontra interesante para seguirlo. Creo que si el mercado se acomoda como esperamos todos, vamos a tener un cambio grande en los modelos más tradicionales con los que venimos operando y esta es una de las puertas. Claro, y aparte no tiene por qué ser algo absoluto. A veces la operación es un pedazo, a veces es algo un poco menor, a veces es lo necesario para que algún componente del producto se pueda realizar, pero no todo. Pero aún en esos casos pueden agregar un valor significativo y pueden elevar las rentabilidades muy significativamente, por más que el cambio no sea tan grande, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que mirar, es la relación entre costo y valor. Pero bueno, Herman, acá tengo dos temas más que van un poquito de la mano. A ver, te doy los dos temas juntos y vemos cómo los conversamos. Lo dejo
a tu libre disponibilidad. Por un lado, oportunidades de mercado. A ver, yo vengo del desarrollo de la vivienda, me dediqué muchos años a desarrollo de vivienda unifamiliar en zonas suburbanas. Con la subida de costos realmente y el stock que hay es imposible para nosotros desarrollar una vivienda porque nosotros no trabajamos en general con preventa, nosotros vendemos el producto terminado para el que se quiere mudar y hoy hay muchísimo stock que compite con otros valores. Hemos encontrado un nicho de trabajo ahí comprando, de alguna forma, comprando edificios o multifamilies o complejos de departamentos que están bastante amortizados, donde las familias o por lo general o los individuos que los desarrollaron se encuentran después de un tiempo que tener 15 o 20 departamentos en alquiler no es una tarea simple, ¿sí? Que pensaron que iban a poder operarlos sin ningún inconveniente, o que la inmobiliaria se los iba a alquilar y mantener, no sé, digo. Diferentes situaciones, situaciones familiares que los sobrepasan. Entonces nos encontramos con una cantidad de complejos, en especial en el conurbano, de departamentos para comprarlos, ponerlos en valor, en muchos casos sin subdivisión, subdividir y poner un producto apto a crédito en línea con los precios del mercado que hay. Que hoy el precio de mercado sabemos que está por debajo del costo, o en algunas, digo, en muchas zonas está por debajo del costo, en otras zonas están ahí acompañándose con el producto terminado. Esto, no sé, nosotros lo tomamos como una oportunidad de mercado. No sé si vos la compartís, ¿cuál es tu opinión sobre este tipo de negocios? Me gusta compararme con IRSA, con IRSA que está haciendo el mercado del plata, digo que si ellos lo están haciendo lo podemos hacer nosotros. Bueno, hay una diferencia de escala, pero bueno. Mira, me parece muy interesante ese modelo de negocio. Te voy a explicar desde dónde lo veo yo interesante. En Argentina, en todo el país, el valor, la renta por alquiler es bajísima. Yo traté de encontrar razones claras, objetivas para esto. ¿Por qué en Argentina la renta bruta por alquiler es con suerte el 5% y neta a lo mejor el 3%? ¿No? Si uno mira las series de reporte inmobiliario, son así, bruta el 5%, neta el 3%, así números redondos a largo plazo. Mientras que en otros países son más altas, ¿no? Es algo sorprendente que sea así. Y la verdad que no conozco la causa objetiva, pero eso es así. Entonces, esto genera primero un problema muy importante para la inversión inmobiliaria residencial, porque en cualquier mercado es importante que existan productos de renta, y es importante que existan productos de renta de calidad. Y mirá lo que voy a decir, no quiero decir de calidad alta, pero de una calidad definida, ¿sí? Es decir, es importante, y en casi todos los mercados existen, inversores que tienen edificios completos y que se ocupan de que ese edificio mantenga su valor con el paso del tiempo y que obtienen una renta del alquiler de las unidades. Esto incluso ha dado origen a la industria completa del multifamily, que en Chile, por ejemplo, está muy en boga. En Santiago solo debe haber, creo, 80, 90 edificios multifamily. Y lo mismo sucede en Colombia, no tanto, pero en Colombia, en Brasil hace muchos años que existe. Bueno, para que esto exista, condición número uno, tiene que haber rentas lógicas. Si los departamentos dan un 3% neto, un 4% neto, es imposible que nadie invierta en esto, ¿no? Al menos en forma masiva. La única forma que podés invertir es esperando una enorme apreciación de la propiedad a largo plazo, o sea, que la baja renta te la compense una enorme apreciación de la propiedad. Pero si tenés rentas bajas, la verdad es que no hay motivo para justificar mucha apreciación, a menos que haya factores externos que son mucho más riesgosos y difíciles de determinar. Esto, que es un problema muy serio de nuestro mercado, genera el tipo de oportunidades que vos estás gestionando ahora. Es decir, que existen familias, que existen personas que pensaron que esto de todas maneras era una buena idea,
que tienen propiedades completas y que entonces un día se encuentran con un 3% neto, con toda la gestión que hay que tener atrás, no le alcanza para nada, o sea, no le alcanza para gestionar el edificio, para tener una renta regular, ven que la propiedad justamente no se aprecia, por el contrario, como no pueden invertir en ella, cada vez pierde un poquito más de valor, se deterioran las unidades, etc. Y eso genera enormes oportunidades. Así que yo creo que es la oportunidad, diría, la oportunidad dentro de dentro de un problema más general, que es las bajas rentas que tiene el sector residencial. Habiendo dicho eso, me sorprendió lo que dijiste acerca de que no hacen preventas. Y no me quiero meter, porque si querés lo hablamos, pero no me quiero meter en por qué no hacen preventas, tendrán sus motivos. Pero esa frase se relaciona mucho con el gran problema o tema de nuestro mercado, que es la falta de financiación. La carencia de herramientas de financiación institucionales, bancarias, sistemas financieros, etcétera, nos ha llevado a tener prácticas que no se ven en ningún lugar del mundo, no existen. O sea, y al final es un ecosistema casi difícil de romper, donde incluso si apareciera el crédito bancario, no sería tan fácil que las empresas desarrolladoras empiecen a utilizarlos, porque ya tienen armados ciertos ecosistemas de preventa, ciertos ecosistemas de participación de los gremios, etcétera, que es difícil de romper. Y yo te digo, ¿vos qué preferís? ¿Tener una deuda bancaria con hipoteca donde pagás interés para construir tu obra, sea una refacción, sea un edificio nuevo, lo que fuera? ¿O preferís tener un papelito que se llama boleto, donde le decís a un señor que le vas a entregar de tanto tiempo al departamento por tanta plata y que no estipula ningún interés? Yo prefiero el segundo, ¿no? Prefiero el segundo por muchísimos motivos. Entonces, va a ser difícil romper ese sistema. Ahora, aun cuando no hay sistema bancario y cuando no hay sistema financiero que esté apoyando al sector residencial, existen sistemas de financiación para que el desarrollador o el inversor no tenga que poner toda la plata de frente. O al menos para que tenga, que pueda financiarlo al menor costo financiero posible. Y el menor costo financiero posible en un entorno donde no hay financiación de terceros suele ser la preventa, porque normalmente el que menos te pide, tanto en términos de interés, el interés puede estar implícito en el precio, ¿no? No tiene por qué ser una tasa de interés, pero tanto en términos de interés como en términos de condiciones, fecha, plazo, cumplimiento de burocracia, cumplimiento de reporte, etcétera, es el comprador en preventa. Y bueno, es una manera de apalancamiento y no te tengo que explicar a vos el efecto positivo sobre la inversión que tiene el apalancamiento financiero, ¿no? Entonces, aunque sean negocios de más corto plazo que hacer obra nueva, pues seguramente lo podés rotar muy rápidamente, a lo mejor en un año entraste y saliste en un negocio así, y a mí eso me parece, en un país como Argentina, me parece espectacular, me parece que es una virtud enorme el poder entrar y salir rápidamente. Bueno, algún tipo de apalancamiento financiero suele darte unos retornos que si no sería difícil conseguir. No, a ver, no hacemos preventa para las viviendas unifamiliares o no hacíamos. Este tipo de productos se trabaja con, bueno, precisamente en el primer negocio que cerramos hace unos 8 meses, hicimos un financiamiento que no habíamos hecho nunca, que fue a través del descuento de documentos en la Bolsa de Comercio. Claro, Con una perfecto. tasa, con una tasa interesante, la verdad que casi te diría un poquito más abajo de lo que nos pedían los inversores. Y sí, efectivamente, comparto los beneficios que mencionás. También tiene sus riesgos. Digo, entendemos que está todo dado para que las ventas salgan, porque los precios, porque el producto, porque el tiempo, pero tiene vencimiento. Y cuando la deuda tiene vencimiento, uno está viendo siempre el día de pago. Sí, es Sí. así como decís. Pero me parece muy interesante hacer esta clase de proyectos. Me parece que hay algo que hablo mucho con los alumnos en la facultad y es la relación riesgo-retorno, ¿no? Es algo que se entiende poco. ¿Por qué un 7% anual en renta es aceptable y un 7% anual en desarrollo no es aceptable?
¿no? Muchas veces uno compra, o sea, hay muchos inversores que compran una unidad en desarrollo, como se dice, desde el pozo, y tienen una rentabilidad punta a punta del 25% en 5 años. ¿Qué sé yo? Madurez promedio de la inversión 2 años y medio, tiene un 25% en desarrollo para 2 años y medio, 10% anual, y la verdad que no sé si vale la pena ponerla ahí la plata, no sé si es lo mejor. A lo mejor es una herramienta de diversificación y desde ese punto de vista se puede analizar, pero hay que estar muy atento a la relación riesgo-retorno, ¿no? Y me parece que la relación riesgo-retorno para alguien como que está en tu lugar, en lugar de desarrollo, está muy en relación a cuáles son los riesgos que puede mitigar y cuáles no. Es decir, una determinada oportunidad, un determinado mercado, un determinado tipo de proyecto, para otro desarrollador o para otra persona de negocios puede ser un alto riesgo y para vos puede ser un riesgo más bajo, porque vos podés tener el acceso a las herramientas para mitigar ese riesgo. Una oportunidad para otro desarrollador puede ser algo para hacer una sola vez y entonces no vale la pena armar una pequeña estructura para eso. Y para otro, que conoce muy bien ese mercado, que conoce esa baldosa, que tiene acceso a las oportunidades, puede ser una oportunidad recurrente de armar un negocio de largo plazo en varios proyectos. Y me pareció interesante, vos dijiste, bueno, encontramos una cantidad de edificios en el conurbano, en ciertas zonas. Creo que hay una fortaleza muy grande, ¿no? Aquel desarrollador que encuentra su lugar en el mundo, que encuentra el lugar en el cual puede ser exitoso y una fórmula en la cual puede ser exitoso. El otro día hablaba con Gerardo Ascuy, ¿no? Y Sí. Gerardo Ascuy, que viene de Devoto, pudo construir toda su práctica en Pedro Goyena. Encontró Pedro Goyena y ahí pudo hacer lo que nadie hacía y quizá otro hubiese visto Pedro Goyena como, bueno, voy a hacer un edificio en Pedro Goyena y después me voy, y no le hubiese resultado tan bien y a él le resultó particularmente bueno a partir de la construcción de su marca. Así que me parece muy interesante lo que estás contando. Bueno, espero algún día llegar a edificios como los de Irsa ahí en el Mercado de Plata. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Tenés que tener cuidado de lo que deseas, Lo que porque sea. después cuando te toca, decís, no sé ¿Para si qué? quería. No, claro, claro. Hay mucha gente. Un lindo ejemplo es Hey, ¿no? Danny Mintzer y Gaby Sí. Mayo, que son muy amigos y yo los admiro mucho. Que que empezaron con dúplex en la década del 80, después pasaron a edificios de 3.000, 4.000, 5.000 metros en el Boulevard Charcas, y en un momento, Se fueron a eh, Miami. sí, fueron a Miami, bueno, eso entró en la crisis del 2000, les fue mal, entonces fueron a Miami, en Miami empezaron algunas cosas, pero después cuando volvieron, compraron el terreno de Dique 1, ¿no? Donde voy a hacer el proyecto 5411, que después lo terminó siendo la gente del Grupo Macri. Se lo vendieron al Grupo Macri. ¿Y qué les pasó? Era un proyecto de, pues ya no me acuerdo cuántos metros, pero muy grande, una especie de 4 manzanas todas unidas en un solo bloque, y les resultó grande. No les resultó lo que ellos podían hacer bien. Y entonces vos ves que después de eso han tenido toda una búsqueda de proyectos más chicos, donde incluso hicieron Moca Barracas, creo que Moca 1, que está justo enfrente de Constitución cuando se abre la autopista, y, y dice, bueno, acá la verdad que uno ve es un edificio grande, pero no es tan grande, y ellos lo ven como que se fueron un poco de lo que tenían que hacer, porque descubrieron que lo que ellos querían hacer y podían hacer bien, y los hacía felices, exitosos, buenos negocios, inversores contentos, eran edificios de más baja escala, más cuidados, más repetitivos, eligiendo zona. Ellos tienen Barrio Norte Palermo y Barracas Constitución, y les va bien ahí. Y entonces ellos no aspiran, si vos le das el Palacio del Plata, ellos no lo hacen, ¿no? Entonces, me parece que hay que pensar bien qué es lo que uno quiere hacer y quién es uno, ¿no? Para ver a qué se dedica. Herman, tengo el último tema, un poco un tema que tocaste en tu último podcast, y que hablamos un cachito acá, y es el tema de la financiación. Yo, desde mi lado, creo que hay un mea culpa que debemos hacer los desarrolladores en cuanto a que nos falta una cierta formalidad, que bien, a ver,
que esto viene de la mano de una alta carga impositiva y que viene de los vaivenes de la economía, pero también hay una falta no sé si es de interés de los fondos institucionales de bajar al desarrollo inmobiliario, y hoy lo vemos esto muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Vemos una retracción casi absoluta del crédito a la demanda, de los créditos hipotecarios. Y yo, haciendo una analogía, veo los últimos 25 años y veo que los desarrolladores, de alguna forma, hemos sabido suplir el financiamiento privado para los proyectos. Y veo a algunos desarrolladores, muy poquitos, tal vez contándolos con los dedos de una mano o algún dedo más, que se han lanzado a financiar a la demanda con sus propias estructuras. Y ahí es donde me empiezo a preguntar, ¿es ese un camino? Digo, porque el precio en última instancia viene convalidado por la capacidad de pago. Y si nosotros le damos capacidad de pago al cliente, a nuestro usuario final, ¿podremos mejorar el precio? Ahora, para dar capacidad de pago debo tomar la responsabilidad, y entre comillas lo digo esto, no quiero que se tome que lo estoy diciendo textual. Tengo que aprender a ser banco de mi cliente. Si empiezo a brindar una financiación un poco más larga post posesión, no sé, digo, creo que es un tema que en el mercado hoy lo tenemos muy vivo. Sí, lo que estás contando es la charla que está sucediendo en este momento en el mundo de los desarrolladores. Yo diría, primero que nada, va a pasar un buen tiempo todavía para que, hasta que el sistema financiero de alguna manera le preste a los desarrolladores para hacer nuevos edificios, ¿sí? De forma masiva, generalizada, como sucedió en la década del 90, en la referencia más cercana que tenemos, la década del 90, después de la convertibilidad, empezando en el año 93, 94, la convertibilidad creo que empieza a fines del 91, yo creo que el crédito no empezó hasta el 93, y se extendió hasta la crisis, hasta el 98, más o menos 99. No lo van a hacer porque no están dadas las condiciones macroeconómicas, no existe fondeo y finalmente porque aun cuando estén dadas estén dadas las condiciones y luego aparezca el fondeo para esas condiciones, los bancos y las instituciones financieras, para armar un programa extendido, o sea, no para prestar para un edificio, sino para armar un programa extendido, tienen que armar equipos técnicos, tienen que armar procesos, procedimientos. Eso es un año de trabajo para cualquier banco, ¿no? Es algo normal. Así que estamos muy lejos de que eso suceda, muy lejos de que eso suceda. Por otro lado, tenemos un cuerpo, cuando el crédito empezó en la década del 90, teníamos algunas empresas más antiguas que habían tenido algunos créditos anteriormente, porque si vos recordás, en la década del 80 con Alfonsín hubo algunos créditos que estuvieron disponibles, algunos habían trabajado en la década del 70, donde había un montón de créditos, o sea, había alguna gente que estaba un poco acostumbrada a eso, y por otro lado había un montón de desarrolladores jóvenes. Mencioné a GID como uno de ellos, pero había un montón que empezaron en ese momento. Vos pensás que la palabra desarrollador en Argentina empieza a ser usada ahí, en el 93, 94, ¿no? Bueno, entonces esta gente que empezó de alguna manera así, empezó muy temprano tomando crédito y construyendo sus empresas alrededor de esas prácticas. Hoy lo que tenemos es una base muy instalada de desarrolladores. Vos pensás que la práctica del desarrollo inmobiliario se extendió un montón y se profesionalizó bastante. A pesar de que hay un montón de aventureros, también hay un montón de empresas y profesionales, mucho más de lo que había antes, mucho más profesionales, mucho más armados, mucho más estructurados, que, eh, que están acostumbrados a trabajar de otra manera. Y como te dije antes, muchos, la verdad es que no quieren tener crédito inmobiliario, preferirían no tenerlo porque el negocio que tienen actualmente es un negocio que les va más o menos bien o que pueden soportarlo bien y que el crédito inmobiliario les traería una cantidad de dificultades. Existen experiencias de autofinanciación. Las dos más interesantes o más importantes que yo recuerdo en este momento son, la primera es la de Cipsa. Cipsa es una empresa de la cual se habla poco y deberíamos hablar mucho más, porque Cipsa
es la gran empresa federal de real estate, la primera empresa que financió proyectos en el mercado de capitales. En esa época IRSA ya está empezando a trabajar, pero IRSA tenía más una financiación a nivel corporativo. Estos se financiaban los proyectos en el mercado de capitales, se emitían obligaciones negociables, en fin, tenía una cantidad de dinámicas muy, muy interesantes y muy novedosas. Y armaron también todos los sistemas de cuotas en las cuales las propiedades se van entregando en fases dentro del mismo proyecto. Creo que el sistema se llamaba Natania, que lo hicieron en San Juan, después en Córdoba y en tantos otros lugares. Y la otra empresa es Espacios, ¿no? Que Espacios, la de Juan Manuel Tapiola, que es una empresa que financia a muy largo plazo unidades residenciales estándar. Y que empezó creo que en Santos Lugares, si no me equivoco, se Caseros, extendió. son de caseros. Caseros. Empezó en Caseros, claro, en Santos Lugares era otra cosa. Empezó en Caseros, se extendieron esas zonas, ya están en varios barrios de capital y se siguen expandiendo. Si vos te fijas estos dos modelos, esos dos modelos dependen tremendamente en la escala, en poder alcanzar gran escala. Entonces yo te diría, si vos sos un desarrollador que estás dispuesto a hacer el recorrido que hicieron estas dos empresas que empezaron de la nada, no empezaron siendo grandes. Juan Manuel Tapiola empezó terminando un edificio para el padre, ¿no? Y permitir hacer tu paréntesis, hace muy pocos años. Espacios arranca hace menos de 15 años. Correcto, correcto. Y Jaime Garbarsky arranca mucho antes, pero también arranca simplemente haciendo casitas en San Juan y encontrando todos estos sistemas para ir financiándolos. Lo que hay que tener es una voluntad de tener esa gran escala, bancarse los riesgos de esa gran escala y saber que a lo mejor no tenés salida por muchos años. Es decir, yo creo que la mejor salida para Juan Manuel Tapiola es que en algún momento, se puedan securitizar los pagos que tiene de todos los compradores. De hecho, me ha dicho en más de una oportunidad que están preparados para eso. Toda la estructura la han preparado para que en algún momento eso se pueda hacer. Ahora, mientras eso no suceda, te tenés que bancar que la gente te siga pagando cuotas, y te tenés que bancar una operación que tiene que tener volumen y tiene que ser creciente para poder seguir viva. La verdad que hay muy pocos que pueden o quieren hacer eso. Muy pocos que pueden hacer eso. Y entonces ya después te quedás con opciones mucho más limitadas, que vos las mencionaste recién, que es financiar saldos de precio. Para defender los precios de las propiedades, ¿no? Financiar el 30% del precio, posposesión, darle 2 años más, suponete, después de la posesión, a un comprador, extender los plazos de obras, hacer obras que no se hagan muy rápido, que se hagan en 2 o 3 años, y darle 2 o 3 años más de financiación sobre un saldo de precio menor, y de esa manera poder tener compradores mayores. Para esta solución, yo creo que hay algo que explorar. Yo creo que hay que explorar más. Ahí yo veo que los desarrolladores en muchos casos se quedan en una posición un poco pasiva, ¿no? De no salir de su zona de confort. A mí me parece que hay para explorar, acercarse a las compañías financieras, acercarse al área, acercarse a Cocos, acercarse a tantas otras que están en el mercado y ver si existen herramientas un poquito más estructuradas que simplemente pedirle a la gente que puso plata para construir, para comprar el lote, que extienda sus plazos de recobro para poder venderle a los hospitales. Me parece que ahí el que busque en el sistema financiero cómo estructurar eso y dar créditos estando de precio, que a lo mejor como no son bancarios también tienen alguna mayor libertad de moneda, una mayor libertad de tasa, una mayor libertad de garantías, a esos compradores, me parece que ahí hay algo para desarrollar y el quien lo haga puede tener un interesante salto en su volumen, quizás sin llegar a lo que podría ser con crédito bancario, pero interesante salto dentro del volumen propio de operaciones. Y al mismo tiempo, digamos, las cuestiones grandes de vivienda en Argentina, las más gordas, no se van a resolver hasta que no haya crédito bancario, porque no solamente hasta que no haya crédito bancario, porque fíjate que hubo un periodo de crédito bancario, hasta que no haya
un sistema regular de crédito bancario y securitización de deudas que se vaya realimentando, que permita reciclar el dinero y que esto sea un círculo virtuoso. Sí, yo te cuento la experiencia nuestra. Nosotros encontramos más que en las grandes ALIC, como Cocos, como Alaria, en el sistema de SGR, el conocimiento para estructurar esto. Y nos han ofrecido sistemas para financiar hasta 6 años. Un saldo de precio, digo. Claro. La verdad es que el que pueda mirarlo con un poco de flexibilidad es un crédito que tiene una garantía muy buena, porque aparte tiene la dificultad que en Argentina la vivienda siempre está muy protegida, ¿no? Entonces a veces cuando hay algún cambio, si vos das crédito en dólares, es un cambio de sistema, la ley va a estar en tu contra cuando se trata de vivienda permanente familiar, al menos es lo que ha pasado históricamente. Pero sí, pues, me parece que hay un montón de otras maneras para estructurarlo y para pensarlo de una manera extendida. Nuevamente, a través de jugadores del mercado financiero, muchas veces los más chicos son los más flexibles, son los que le pueden dedicar un poco de tiempo a dedicarlo y a no tener que hacer un volumen tan grande para poder hacerlo. Y me parece que por ahí puede haber una ventana de oportunidad temporal hasta que algún día aparezca el crédito que es irreemplazable. El crédito bancario es irreemplazable estructuralmente. Sí, comparto con Germán. Germán, llevamos un poquito más de una hora, la verdad que un placer conversar con vos. Yo te agradezco infinitamente que hayas podido sacar el tiempo para acompañarnos. Nada, agradecerte el laburo que hacen con Real Estate Lab, con Damián y con Ornella, porque la verdad es que lo disfruto un montón. Me encuentro una intimidad, tengo un hijo de 1 mes y un poquito, y me encuentro muchas veces a 3, 4 de la mañana con el gordo con cólicos a UPA escuchando los podcasts. Nos enteramos de algunas cosas aún más sorprendentes, así que está buenísimo que eso sea, y me alegro mucho que se te resulte. La verdad que te tengo que confesar que era algo que quería hacer hace muchísimos años. Yo escucho mucho podcast, me gusta mucho el formato y me parece muy lindo en general, muy rico. Y por suerte, a principios de este año se dio esa oportunidad por primera vez y con Damián y con Orne pudimos organizarlo. Una gran alegría poder hacerlo. Así que bueno, nada, te agradezco, en serio, te agradezco y bueno, en estos días te cuento cuando salimos al aire con este episodio. Gracias infinitas, en serio. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Juan Pablo, te agradezco muchísimo el tiempo. Dame un segundo, vamos a parar la grabación.